Hola mi gente bella de la cocina de Tori, su canal del sabor. Estamos acá de vuelta y hoy les tengo un video de una receta dulce. Se trata de las rosquillas de harina con sabor anís. Y están viendo ahora mismo detrás de mí cómo es que me han quedado estas delicias. Yo los invito a que se queden hasta el final para que vean todo el paso a paso. Y ahora, adelante video. Mi gente, voy a hablarles de los ingredientes. Como en los últimos videos les he estado diciendo, los pueden encontrar lo mismo al final del video, que va a estar una lista donde van a estar todos ellos con todas las cantidades, y yo les recomiendo que, bueno, en ese momento le pongan pausa para que los anoten con comodidad. Además los van a ver acá abajo en la cajita de descripción y durante del video. Y ahora pasamos con el primer paso. Como pueden ver, aquí tengo mi hornilla eléctrica y una cazuelita, y en ella voy a poner el primer ingrediente, que va a ser el aceite. Encendemos el fuego a temperatura medio alta y ahora vamos a esperar que el aceite esté caliente. Ya está caliente, vamos a agregar el anís en grano. Movemos y retiramos rápidamente. Este paso de mezclar el aceite y el anís en grano lo he hecho para que se unan estos dos sabores que más adelante les voy a incorporar a la mezcla. Ahora lo voy a reservar para que tome temperatura ambiente. Continuamos con el siguiente paso y vamos para eso a cernir los ingredientes secos. El primero que tengo aquí es la harina, y esto lo hago para que no haya grumos en la mezcla. Continuamos agregando los polvos de hornear, bicarbonato de sodio y la canela molida. ¿Ven las pelotitas? Y ahora vamos entonces a mezclar para que se integren todos ellos. Y reservamos. En este recipiente amplio vamos a preparar toda la mezcla y vamos a comenzar agregando el azúcar. Continuamos agregando el huevo, la sal, y con el batidor globo de mano vamos a ir integrando hasta que la mezcla obtenga un color más pálido y una consistencia más suave. Ya tiene el color pálido que estábamos buscando y la consistencia cremosa que deseamos. Vamos a continuar agregando los ingredientes líquidos, y el primero va a ser nuestro aceite con el anís en grano, que ya está a temperatura ambiente. Vamos a ponerle el extracto de anís, el extracto de vainilla y la leche. Y vamos nuevamente a mezclar. Vamos allá a comenzar a agregar la mezcla de los ingredientes secos. Un secreto de esta receta es ir incorporando poco a poco mientras con una espátula vamos mezclando. De esta forma podemos garantizar que la masa nos quede con la humedad necesaria, que no nos vaya a quedar seca. Miren mis amores, la consistencia de nuestra masa, así es como nos debe quedar, algo pegajosa, pero al mismo tiempo ven que se pueda despegar un poco del recipiente. No usé toda la harina, me quedó un poquito, la voy a reservar para después. ¿Ven? Quedó un poquito. Y ahora voy a poner esta masa sobre un nylon de cocina. La vamos a envolver y la vamos a llevar para el refrigerador por 30 minutos a que repose. Ya pasaron los 30 minutos con la masa guardada en el congelador. Quería aclarar, congelador o nevera, es decir, donde se guarda la carne, y vamos entonces a retirarle el nylon.
El poco de harina que nos sobró fue menos de media taza y voy a espolvorear un poco aquí en la mesa para trabajar. Siempre hay que tener harina extra, agua y aceite. Voy a cortar un pedazo y el otro lo voy a envolver y lo voy a trabajar después. Voy a tomar una porción y quiero hacer una forma de tira para hacerlo parecido a los buñuelos de la forma tradicional como se hace en Cuba. Un truco que tengo es una regla de escuela totalmente opcional, pero yo lo uso para darle un largo que sean todos más o menos igual para que nos queden más bonitos. Yo le estoy dando como unos 15 centímetros. Hacemos la forma circular y aquí le pongo una gotica de agua y voy a poner esta otra parte, este extremo, encima, aprieto para que se unan, lo doy la vuelta, lo volteo y vuelvo a apretar y con la harina voy a ayudar a que pegue totalmente. Quiero mostrarles que tengo preparada una bandeja con papel de horno y los voy a ir colocando encima a medida que los vaya haciendo. Quiero mostrarles otra forma de hacerla. Tomé una porción con un rodillo de cocina, le voy a poner un poquito de harina, la voy a aplanar la masa un poco. Miren el grosor, debe ser así, no puede ser muy finita. Y con un cortador de galleta, de esta forma puede ser otra cosa que ustedes tengan en casa. Y esta piececita que usamos para hacer los merengues va a ser para cortar el hueco del centro y nos va a quedar así. Quiero mostrarles con esta porción otra forma de hacer la rosquilla, así por porciones. Se hace una bolita. Así es como se hacen las rosquillas en España, más o menos de esta forma. Es como yo he visto que ellos los hacen. Hacen una bolita, ponen aceite en las manos y ahora hay que abrirle un huequito en el centro y comienza poco a poco a ir abriendo, o sea, extendiendo el huequito para dar la forma del tamaño de la rosquilla que uno quiere. Otra manera. Ya tengo las rosquillas hechas y las vamos a freír. Para ello tengo aquí este sartén con abundante aceite y aquí la hornillita eléctrica la voy a encender a una temperatura media y vamos a esperar a que el aceite esté caliente para comenzar. Un truco que les quiero compartir es que le vamos a poner un pedacito de masa para comprobar si está en temperatura, si ya podemos freír. Si se queda así abajo, quiere decir que todavía no se puede comenzar a freír. Hay que esperar a que flote, a que suba. Miren cómo la masita ya está flotando. Ahora sí es seguro comenzar a poner las rosquillas. Y no se deben de poner muchas a la vez porque si no la grasa se enfría. Y las vamos retirando del fuego porque ya están doraditas por ambas partes. Vamos a colocar más. Volteamos. Vamos a retirar estas también. Y bien, ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil de probar estas rosquillas. ¿Y tú? ¿Estás listo? Yo estoy listo desde que ella planificó el video. Desde que ella dijo, mira, quiero hacer una rosquilla, una rosquita. Y yo, sí, pues mira, ya estoy listo. Hoy ya yo estaba más que listo para que cuando llegara al final comemos una rosquita. Porque yo sé que deben de estar riquísimas, como todo lo que ella hace. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, a mí se me ocurrió porque me puse a chequear en internet qué celebraciones, qué venía pronto y me encontré que, bueno, lo más que así importante que viene ahora es las Pascuas. Y las Pascuas es una celebración muy importante en España, la madre patria,
Y bueno, en toda la América Latina. Y una de las comidas típicas son justamente las rosquillas. ¿Tú sabes cómo surgieron las rosquillas? Más o menos. Bueno, le voy a contar a ella y le voy a contar a ustedes que las rosquillas, los creadores de ellas, inicialmente fueron los árabes. Los árabes hacían una especie de buñuelo redondo que tenía anís en su interior y que después se lo comían con miel. Cuando ellos invadieron el sur de España, ellos llevaron ese buñuelo para allá, pero en España lo modificaron. El buñuelo original de los árabes tenía harina de trigo y anís, y en España le adicionaron leche y huevo. Pero aparte de eso, se dieron cuenta en España de que ese buñuelo quedaba como crudo, como no tan cocinado por el centro, y decidieron hacerle este ciclo en el centro. Este ciclo para que cocinara parejo, para que friera parejo. ¿Sabía? No, tiene sentido eso. Entonces le abrieron el huequito y así fríe parejo por todas partes. Exactamente. En Cuba todavía están vendiendo rosquillas, por algo que ella me contó. Sí, sí, sí. Justamente ayer hablé con mi sobrina por WhatsApp y ella me decía, tía, ahora mismo, en este momento, me ha pasado una vendedora ambulante por el lado vendiendo rosquillas. Ahora, yo creo que esas rosquillas que venden en Cuba ahora, lamentablemente, por la falta de ingredientes, no es tan buena. Porque, bueno, la situación que tienen ellos allá. Yo le digo a ustedes que estas rosquillas sí deben de estar con todos los hierros, como dice ella, con todos los ingredientes que debe de llevar. Y si ustedes se fijan en los ingredientes que van a aparecer al final, van a ver que si las hacen, van a estar buenísimas. Bueno, ¿Qué tú crees? eso espero que te gusten así. Y hablando de los ingredientes, yo los quiero invitar a que vean todas las cantidades que necesitan para hacer estas rosquillas. Ya estamos de regreso, ya vieron los ingredientes, ya tomaron nota seguro. ¿Qué viene ahora? Bueno, yo quiero pedirles un favor y es que si les ha gustado cómo he hecho estas rosquillas, que nos apoyen por favor con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y eso es porque hay una meta, ¿no? Si tenemos una meta Una meta, ¿cuál es la meta? de llegar a un número A 1 millón de, suscriptores, 1 millón de amigos, amigos como ustedes que nos van a ayudar a suscribirse en el canal aquí en la esquina. Ustedes se suscriben. Aparte de eso, también al lado hay una campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando ella pone un nuevo video de algo delicioso, algo riquísimo. Algo que miren, tienen que hacerlo cuando ella lo ponga el video. Y compártelo con todo el mundo, la cocina de compártalo. Tori. Importante, compartirlo con todo el mundo. Y ahora que viene, mami, Ahora viene el trabajo difícil, ahora El vamos a trabajo. probar. Toma una rosquilla, yo voy cualquiera, a tomar la que más te guste, cualquiera. cualquiera que quiera. Voy a tomar esta, miren. Y voy con- Miren esta. Ahora quiero abrirla aquí, delante de ustedes para que vean la consistencia. Ta, 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 ta. Qué consistencia más suave y a la vez firme, pero debe estar rica. Debe estar deliciosa. Déjeme probarla. ¿Tú vas a abrir la tuya? Sí, estoy esperando para probar la mía también. Mira esto, si se hace nada, mira cómo se desparte, qué fácil. Y qué esponjosita, mira qué esponjosa. Vamos a probarla. Sorpresa. Esto es un momento de tensión. Y ya mismo se aplaude. Pero realmente hay que aplaudir. Porque nada, me quedo sin palabras. Hacía tiempo que no me comía unas rosquillas como estas. Bien hechas. Con todo lo que debe de llevar. Con este sabor tan delicioso. Yo quiero hablar, mira, el sabor del anís, le sale el sabor del anís, es el sabor justo, la cantidad justa. No es demasiado, pero tampoco es poco, es justo el sabor de anís que debe llevar. No necesita nada. Ella le puso azúcar, ¿no? Pero si usted no le pone azúcar, igual se la come disfrutándolo. Porque solamente la rosquilla sola está riquísima. Y Voy a ponerle están tiernas, están suaves. ¿Tú sabes cómo yo las clasifico? ¡Otro nivel! otro nivel. Voy a ponerle un poquito de almíbar. Yo he hecho rosquillas muchas veces, pero como estas de verdad no me ha quedado ninguna. Estas han sido las mejores. Esta receta, ¿Quieres un poquito? anótenla porque realmente quedan súper buenas.
Y esta es la miga, la clásica que usamos normalmente con los buñuelos, con la, ¿cómo se llama esta otra de pan? Que ahora se me olvidó? Las torrejas. Con las pero torrejas también y con cualquier postre. ahora con un poquito de amigo vamos a ver cómo está. ¿Sabes qué? Estoy seguro que ellos están con la boca hecha agua ahí atrás, detrás de cámara. Pero inmediatamente estoy seguro que la van a hacer. Se van para la cocina y las van a hacer. Son muy fáciles de hacer, pero a la vez muy ricas. ¿Qué tú crees? No, es de verdad, es que yo estoy realmente emocionada. Ustedes dirán, no, porque tú lo hiciste, no, pero es que de verdad, como le digo, yo he hecho muchas rosquillas, pero como esta, ninguna. Y son ideales para las Pascuas, también para Navidad. Esta rosquilla, esta receta está ganadora. Yo estoy aquí probándolo. Sí, estoy hablando si quieres. No es que tengo algo en mente, así que no se me quiere ir, y es que los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales, tal como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Porque en nuestras redes nosotros ponemos siempre fotos, algunos videos, algunos cortos, también los mismos videos de aquí de YouTube, muchas veces también los ponemos. Y además ustedes nos escriben. Si ustedes tienen alguna receta en mente que quieren que ya haga, lo escriben en los comentarios. Y nosotros vamos haciendo una carpeta de peticiones de los suscriptores, de recetas que quieren que nosotros hagamos. Y las hacemos. Poco a poco se las vamos haciendo y las vamos poniendo. Y vamos a mencionar el nombre, importante. Sí, claro que sí. Mencionar el nombre de la persona que lo pidió. Si puede decir dónde vive, qué lugar, nos ve, cosas así para en el comentario aparezca. Además, una cosa que se me ocurre, si está viendo el video hasta este punto, déjanoslo saber poniendo una dona, que la dona se parece a la rosquita, una dona. Una dona, rosquita. El emoji de lo que usted encuentre que sea parecido a una rosquita, entonces sabremos que usted llegó hasta este punto del video. Y si no encuentra la dona, un postre, un postrecito, y si no, una carita feliz. Exactamente. Y bueno, ¿qué queda, más? Ahora queda despedirnos. Pero fíjense, nos vamos a despedir, pero nosotros, yo por lo menos, no sé ella, pero yo voy a seguir comiendo rosquitas estas porque, caballero, me probé la primera y quiero comerme la segunda y la tercera y la cuarta. Y ella también, seguro. Seguro que sí. Bueno, quiero desearles queremos desearles que tengan una muy linda semana y encontrarnos en el siguiente video. Chao. Hasta la próxima. Y lo prometido es deuda. Aquí vamos para la segunda.